Bien, señores, buenos días. Una de las cosas que nosotros hemos vivido durante los últimos años es el trabajo con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ver con muchos procesos importantes para el desarrollo de la vida académica. Entonces hoy día vamos a ver la inteligencia artificial de manera divertida, de manera entretenida y de manera llevadera con la estadística, para no tenerle miedo a la estadística y no tener ningún tipo de problemas con ello. Señores, muy importante entender que la inteligencia artificial ¿no? Está de la mano hoy día en toda actividad y todo quehacer. La inteligencia artificial la utilizamos para consultar algo del día a día. La inteligencia artificial la utilizamos para hacer nuestras tareas académicas. Yo la uso mucho y definitivamente bastante. Mejor esta para que... Esta falta, permítame. A ver, ¿no mejor así? Ok, creo. Hola. Ok. Y entonces bastante de la inteligencia artificial tiene que ver con el proceso de trabajar la investigación científica. Hacemos proyectos, artículos, tesis con la investigación, con la ayuda de la inteligencia artificial. Y voy a hablar hoy día de dos inteligencias muy concretas, ¿no? Un poderoso sistema llamado ChatGPT y el otro sistema llamado Perplexity, que es un integrador de inteligencias artificiales. Entonces, básicamente vamos a comprender cómo la inteligencia artificial se enmarca en el punto de vista estadístico. Vamos a aplicar el ChatGPT para un soporte estadístico y un scripting, y usar Perplexity para un rápido y trazable mantenimiento de la literatura. Hay que definir límites éticos siempre. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál es el rol de ChatGPT versus Perplexity, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la generación de códigos. Con ChatGPT podemos generar códigos en el lenguaje R, en Python, en SPSS y en Stata. Vamos a trabajar interpretaciones y depuraciones, plantillas de reporte. Perplexity, por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer? Búsquedas de referencias, enlaces, resúmenes, trazabilidad de fuentes, exploración de términos estadísticos. Integrando ChatGPT y Perplexity se pueden usar para tener una mayor integración. Pero hay que hablar, en primer lugar, de las buenas prácticas generales, porque muchos de los que hablan de la inteligencia artificial tienen problemas serios con la ética y muchos docentes dicen, caramba, no utilices la inteligencia artificial porque es mala. Yo les vengo a decir todo lo contrario, la inteligencia artificial usada éticamente es buena. La inteligencia artificial nos va a potenciar porque nos va a minimizar aquellas actividades, digamos, rutinarias, triviales, de bajo coeficiente intelectual, como la búsqueda de información, como la integración de procesos matemáticos, y prácticamente nos va a permitir a nosotros avanzar a una velocidad muy acelerada, obviando pasos muy elementales. Primero tenemos que hacer preguntas específicas y contextualizadas para usar la inteligencia artificial. ¿Quién soy? ¿No? ¿Cuál es mi contexto? ¿Qué área quiero investigar? ¿Y cómo voy a introducir la estadística dentro de esa área? Hay que pedir supuestos, limitaciones y validaciones a través de la inteligencia artificial porque no podemos decirle, oye, dame lo que quieres, si no le decimos a la inteligencia artificial, dame la información correcta, segura y fiable. Hay que solicitar un código que va a ser obviamente comentado y reproducido. Yo voy a hablar hoy día con la inteligencia artificial y vamos a evitar las decisiones estadísticas sin respaldo teórico. Podemos inventar nosotros cualquier cosa en la inteligencia artificial, pero lo que nosotros vamos a garantizar es que la ética y lo correcto de la inteligencia artificial a través de lo que antes llamaban prompts esté de la mano con la veracidad y la fidelidad o la fiabilidad. Entonces, vamos a elegir una prueba estadística. Tenemos una variable dependiente de medición, vamos a comparar variables independientes, pareadas o no pareadas, vamos a revisar normalidad, homoscedasticidad, vamos a elegir pruebas como la Woodman-Windley, chi cuadrado, ANOVA. Vamos a trabajar varios elementos estructurados con los prompts efectivos en el diseño de ChatGPT y vamos a empezar, en primer lugar, con esta estructura, contexto. Vamos a trabajar siempre un contexto. En el contexto vamos a tener que tener un campo y un objetivo del estudio. ¿Qué tipo de investigación vamos a hacer? ¿Una investigación académica, una investigación de tesis, un artículo científico? Datos. ¿Qué datos vamos a procesar? ¿Variables? ¿Qué tipo de variables? ¿Qué tipo de diseño? ¿Qué tipo de estudio? ¿Qué tamaño de la muestra vamos a emplear? Preguntas. Tenemos una hipótesis, tenemos una prueba candidata posible que nos va a permitir
realizar una contrastación adecuada y luego la salida, el código, la explicación y la verificación de los supuestos, con la cual nosotros vamos a decirle a nuestra inteligencia artificial que está correcto lo que vamos a hacer. Entonces tenemos dos grupos independientes, por ejemplo, y una variable continua con un número de 60 por grupo, y vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio. ¿Ok? Vamos a entrar a nuestro chat GPT. Y ahí tenemos a ChatGPT, ¿no? Y en primer lugar lo que vamos a hacer, a preguntarle algunas cosas elementales a ChatGPT para contextualizar nuestro trabajo. Habíamos dicho que teníamos una muestra de 60. Voy a darle a ChatGPT un problema. Y ese problema que le voy a dar a ChatGPT es para que me ubique en un espacio, un tema de investigación. Voy a empezar con esto, ¿ya? Vamos a realizar un tema de investigación, de estudio de casos y controles, en la cual tengo dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que tengan cáncer de pulmón y un grupo de pacientes que no tengan cáncer de pulmón. Necesito que hagas una revisión de la literatura exhaustiva en PubMed. Y al hacer la revisión de la literatura exhaustiva en PubMed, quiero que me calcules el P sub 1 y el P sub 2 de una muestra para el cálculo de diseño de casos y controles. Luego de haber encontrado los artículos científicos, plantéame la fórmula. Luego de plantearme la fórmula, cítame los artículos adecuadamente, haz el cálculo completo en el diseño de casos y controles en un nivel de poder de 3 a 1. Trabaja el P sub 1 95% de confianza y el P sub 2 al 80% de confianza. Calcúlame la muestra con dos escenarios posibles y probables y vamos a aplicar para ello razones de Barlow de ventajas como odds ratio y también vamos a utilizar la prueba de chi cuadrado. El tema vendría a ser relación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer de pulmón en docentes universitarios de universidades peruanas. Comenzamos. Entonces, señoras y señores, antes habían prompts. No sé si se acuerdan que daban unas 4 líneas, 10 líneas o 8 o 9 frases y ya tenías tú totalmente el desarrollo integrado. Y entonces decían, oye, pásame el prompt, vendo prompts, ¿no? Había incluso página de Facebook, te vendo los mejores prompts. Señores, eso ya pasó a la historia. Porque la inteligencia artificial trabaja comunicación no numérica, comunicación no binaria. Y el trabajo del sistema de redes neuronales se basa en la comprensión del lenguaje casi humano. En ese sentido, nosotros dialogamos con la inteligencia artificial, nosotros interactuamos con ella, y lo que nosotros tenemos que hacer con la inteligencia artificial, básicamente, es dialogar, darle todos los pasos necesarios, darle todos los elementos de juicio para que no tenga dudas, no dejarle ninguna posibilidad y ninguna brecha sin llenar. Entonces, cuando uno da un prompt a la inteligencia artificial, tipearlo sería complicado. Lo que tendríamos que hacer es dictarle específicamente, concretamente, contextualizadamente, con los casos reales, con el diseño perfecto, con la continuidad perfecta, con el escenario establecido y obviamente la inteligencia artificial nos va a dar un análisis extraordinario y nos va a hacer un cálculo bastante completo y bastante adecuado de esto. No sé si está pensando, está procesando ahorita, estoy en modo thinking. El modo thinking es un modo un poquito más lento, yo no quiero que cometa errores, porque si ustedes van en su versión de ChatGPT en modo auto o instant, vamos a tener el gravísimo problema que te lanza la primera respuesta que se le ocurre con el mayor error posible, porque lo que quiere es velocidad. Por ejemplo, los chicos que utilizan ChatGPT, que están aquí presentes para los exámenes, ¿cierto? Lo utilizan en modo instant, porque quieren respuesta inmediata. Entonces, obviamente, ellos no van a utilizar el modo thinking, porque el modo thinking es un modo más meditativo, más procesado, más adecuado. Mira, ¿qué es lo que he utilizado, no? Va a hacer una búsqueda rápida y justificada con las proporciones de P1 y P2 de una revista indexada. Va a utilizar la prevalencia de tabaquismo en la población peruana, ¿no? Y ha utilizado algunos valores de este trabajo de Perú, smoking, the prevalence in Perú, ¿no? 7% number of adult smoker in Perú, ¿no? Un estudio al cual tiene el primer P sub 1 y en Lima periurbano utilizado de PMC, de PubMed,
otro artículo científico para calcular el siguiente valor del cálculo, ¿no? Entonces, ha utilizado también las razones de rango prevalencia del cáncer en el Perú y ha utilizado de PubMed el razón de riesgo prevalencia sobre el cáncer de pulmón a nivel internacional en Buenos Aires, Argentina, un trabajo publicado en PubMed. Trabaja P1, P2, me mantiene el escenario, me da la fórmula completa del tamaño de casos y controles, no esa formulita que ustedes utilizan de un librito mexicano que no quiero mencionar el apellido, ¿ok? Que no es relevante para hacer investigación, es relevante para hacer encuestas de opinión nada más, y acá sí me da una verdadera fórmula y un verdadero elemento para hacer un cálculo de la muestra de manera correcta. Me da el nivel de la potencia, el nivel del error, me hace el cálculo con un riesgo relativo de 3, con un alfa de 0.5, que es el nivel de error, y una potencia del 80%. O sea, grupo 1, 95% de confianza, grupo 2 con el 80% de confianza. Y entonces me hace el cálculo y dice, señor, necesitamos 35 casos y 105 controles porque usted me está solicitando una razón de riesgo prevalencia de 1 a 3. Entonces tenemos 35 casos con 105 controles y tenemos un total de muestra ajustada de 140. O sea, vamos a tener que tener 35 fumadores y 105 no fumadores para ver, disculpen, 35 casos de cáncer de pulmón y 105 casos de no cáncer de pulmón para ver la tasa de riesgo prevalencia y razones de darlo de ventaja en la predictividad del consumo de cigarrillos y el riesgo de adquirir cáncer. Entonces, obviamente, nos hace un cálculo infalible con las referencias bibliográficas del Atlas de Tabaco, que es una revista indexada en Scopus Quartil 1, nos coloca las referencias bibliográficas, ¿no? Todas completas para poder nosotros acceder al artículo científico completo, ¿no? Para poder obtener la muestra adecuada. Como verán, ChatGPT hizo un trabajo maravilloso, muy bien. Es más, ¿qué hacíamos antes cuando ChatGPT no tenía contacto con línea? Porque yo empecé a utilizar esto cuando ChatGPT no se conectaba con Internet. Decía, solo teníamos información hasta el año 2021. Y lamentablemente lo que tenemos ahí es todo lo que hay y es todo lo que podemos hacer. Ahora que se conecta en línea, lo que hace ChatGPT es conectarse directamente con la red, directamente a las bases de datos, me saca el artículo científico, me saca la probabilidad 1, me saca la probabilidad 2, lo utiliza en el cálculo de la muestra y me arroja pues un cálculo preciso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Copiar y pegar esto en nuestro proyecto de investigación y nuestro profesor nos va a poner 20, porque va a decir, wow, te has leído Epidemiología de Johnson, has leído el libro de Mendenhall, has revisado el libro de Cochrane, te has comido por completo el libro de Pearson, porque estas fórmulas solo existen en esos libros que no están traducidos al español, ¿eh? Ojo, ninguno de estos libros está en español, todos estos libros están en inglés. Por eso que nosotros utilizamos la única fórmula traducida en español del mexicano, este señor que vendía gaseosas hace algún tiempo y que ahora tiene un bestsellers, ¿no? Que no es del área de ciencias de la salud. Pero bueno, esto es un cálculo de la muestra de manera interesante, ¿no? De manera adecuada. Y ahora, ¿en qué nos quedamos aquí? Vamos a ver nuestra diapositiva. Ahora, ¿cómo integramos la inteligencia artificial con Perplexity, ¿no? Entonces hemos hecho dos grupos. Un grupo de personas que tienen cáncer de pulmón y otro grupo de personas que no tienen cáncer de pulmón. Pero vamos ahora a utilizar Perplexity. Ustedes saben que si pertenecen al Perú y si ustedes se suscriben como estudiantes y han hecho algún curso en alguna universidad nacional y tienen un correo de alguna universidad nacional, tienen Perplexity Pro. Si no tienen Perplexity, si no pertenecen a una universidad nacional, no hay problema, van a utilizar el Perplexity tradicional o convencional. ¿Qué es el Perplexity? Un integrador de inteligencias artificiales. Perplexity va a tener y va a adoptar al ChatGPT, pero también va a adoptar otro tipo de inteligencias para tener una mayor búsqueda, ¿no? ¿Qué voy a buscar aquí con Perplexity? Vamos a hacer la búsqueda del estado del arte, el estado de la cuestión. La revisión de los antecedentes a nivel internacionales para priorizar guías, manuales, papers metodológicos, verificar año, indexación e índice de reputación y registrar enlaces en el manuscrito del gestor bibliográfico. Yo quiero fundamentar estas fórmulas, este cálculo de la muestra, con libros, con documentación, con literatura científica pertinente, porque mi profesor no me va a creer. Mi profesor me va a decir, oye, esto tú lo has mandado a hacer, dime cuál es la fuente. Entonces vamos a entrar, señoras y señores, a Perplexity, ¿no? Perplexity, como ven ustedes, es un integrador de la inteligencia artificial que trabaja muchos potenciadores
extraordinarios. Perplexity Professional es una cuenta altamente potente que tiene una integración muy buena. Mira, trabaja el Mayor. El Mayor es un sistema de búsqueda sistemática altamente potente de las redes de Google, ¿no? Incluso a Dark Internet, que te puede buscar información incluso que no se puede encontrar de manera convencional y razona en tiempo real. Sonar es un sistema de gestión de información que te puede integrar y resumir libros en PDF, literatura. Tú te haces un libro de 150 páginas y Sonar te lo traduce y te lo reduce a 80 páginas. Trabaja de manera extraordinaria. Cloud Sonnet 4.5 es una inteligencia artificial altamente potente que se usa no solamente para integrar razonamiento matemático, razonamiento verbal, sino también que se integra con todas las fórmulas químicas y físicas. Muchos utilizan Cloud Sonnet para dar exámenes, ¿no? Porque es casi infalible. Dicen que cuando usas Cloud Sonnet en los exámenes, un 20 es innegable, ¿no? Entonces Cloud Sonnet prácticamente recurre en tiempo real toda la información y todas las probabilidades en el tiempo muy veloz, ¿no? Entonces no deberían utilizarlo para eso, porque estarían quebrantando la ética, ¿no? Pero por lo menos para estudiar, van a resumir libros altamente eficientemente, ¿no? ChatGPT 5.0 en su versión Thinking con razonamiento se integra también con Perplexity para estar en esta plataforma monstruosa y grande para poder trabajar pues amplios recorridos en el área del razonamiento. Y ChatGPT se usa básicamente para lo que estoy haciendo, lenguaje natural, diálogo interactivo natural. Usted no le va a dar prompts a ChatGPT, usted dialoga con ChatGPT, usted de repente usa prompt con Grok. Y por acá tenemos a Grok, la inteligencia artificial del señor Elon Musk. No solamente vende autos eléctricos, sino también Elon Musk se animó por trabajar con Grok, una inteligencia artificial muy buena, muy eficiente, pero que necesita prompts un poquito más masticados, necesita prompts un poquito más de diálogos precisos, con pocas fallas ortográficas y con buenas integraciones, ¿no? Sin embargo, no me olvido de Gemini 2.5. Gemini 2.5 es una potente inteligencia artificial, señores, que los va a llevar a ustedes a la gloria. Dice que Gemini 2.5 prácticamente escribe perfecto, redacta perfecto. Aquellos que hacen monografías, paper, documentos, libros, nosotros los docentes que cogemos 5 o 6 libros, queremos resumirlos en páginas de 30, 20 páginas cada libro, luego mezclarlas, integrarlas, combinarlas, procesarlas, volver a reescribirlas, volver a trabajarlas. Gemini hace un trabajo espectacular. Uno de mis últimos libros que he publicado lo hice con Gemini, ¿no? Acá voy a poner, ¿no?, Alzamora Amazon. Voy a mostrarles el libro que está hecho conmigo y con Gemini, por si acaso. ¿Eh? No es que Gemini me lo hizo y yo lo publiqué. ¿Ya? Está hecho, yo lo utilicé a Gemini para trabajar esto, ¿no? Y este es mi libro, ¿no? Esta no es, disculpen. Este es Búsqueda bibliográfica efectiva con operadores booleanos y base de datos, edición en español. Este está hecho con Gemini y Luis Alzamora de los Godos, ¿no? Un libro que utilicé inteligencia artificial para poder mejorarlo, perfeccionarlo de mi edición del año 2012, es estadística aplicada a la tesis de posgrado con el programa SPSS, ¿no? Estadística fácil para no estadísticos. Y este fue trabajado con ChatGPT. Obviamente mi libro, pobrecito, del año 2010, que necesitaba un ajuste en edición, fue 1000 veces perfeccionado y mejorado. Bueno, todos mis libros se venden por Amazon, por si acaso, haciendo un plus comercial. Ok, regresamos. Entonces, señores, ¿no? Regresamos a Perplexity y entonces vamos a ver cómo trabajar con Perplexity, ¿no? A Perplexity voy a utilizar una inteligencia que me gusta mucho, ¿no? Ya hemos hablado de Gemini, ChatGPT, ¿no? Grok, y acá tenemos 2 inteligencias de paga. Supongo que los decanos, los rectores, los grandes escritores, los premios Nobel, los científicos como el que me precedió, van a tener contratos con estas cuentas, porque definitivamente un científico no puede no tener un contrato con Cloud Opus 4.0 o no puede tener un contrato con O3 Pro, ¿no? Que son las 2 más grandes inteligencias artificiales, casi infalibles, casi robóticos, casi como tu diario personal, que te dicen día a día lo que tienes que hacer, que te organizan tu agenda, que te preparan tus publicaciones, que te animan en tus clases, que te preparan tus diapositivas, que ayudan con los slides, ayudan con el avance, con las evaluaciones de las clases, con la toma de exámenes, con la calificación automática, ¿no? Y se mete a todos tus sistemas y prácticamente lo integras a tu Gmail, lo integras a tu Hotmail y prácticamente es un ayudante
permanente que en tu celular incluso trabaja hasta tus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, estas inteligencias artificiales son de paga, son importantes y obviamente la mayoría de los grandes científicos y profesionales las tienen, ¿no? Yo tengo también ChatGPT en programa de pago, ¿no? Aquí está, en un contrato, y por eso nosotros creamos carpetas y las carpetas pues van a ir de la mano con cada uno de los procesamientos que tenemos que hacer. Entonces, vamos a explorar Perplexity, ¿no? Con una inteligencia que a mí me gustaría mostrarles muchos, que es Claude Sonnet 4.5. A mí me gusta combinar Claude Sonnet 4.5 de razonamiento con Perplexity. Y yo le voy a decir a Claude Sonnet 4.5 que me resuma un libro. Le voy a decir, ¿no? Quiero que me resumas este libro a 20 páginas, manteniendo las referencias bibliográficas en orden de citado. Muy bien. El problema que tiene Perplexity, que no lo puede superar todavía, es el lenguaje natural que sí tiene ChatGPT. Tenemos que hacer algunos ajustes ortográficos, ¿no? Entonces yo voy a buscar en mi literatura científica, voy a incorporarle un archivo, voy a agregar un archivo local, y en un archivo local voy a darle, ¿no?, a mi inteligencia artificial un documento, algún librito que yo tenga por acá. Bueno, voy a descargar mejor un libro en línea, ¿no? Voy a entrar, por ejemplo, un libro de, estadística inferencial, ¿no? Un libro de estadística inferencial, ¿no?, que esté en línea. Lo voy a descargar, a ver, por ejemplo, este de acá, repositorio académico de UPC, estadística inferencial, ¿ok? Vamos a ver este PDF. Lo voy a descargar y lo voy a incorporar a Claude Sonnet intercambiado con, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Esta es una tesis de 112 páginas. Ya, vamos a resumir esta tesis de 112 páginas. Voy a descargarla, ¿no? Voy a descargarla. Voy a incorporarla, ya puede ser tesis, libros, lo que yo quiera, ¿ok? Y me voy a mi Claude Sonnet integrado con mi Perplexity Pro, ¿no? Voy a incorporar este PDF que le acabo de dar, ¿no? Un segundo. ¿Ya descargó o no descargó? Sí, acá está, se llama MA. Ok. Entonces vamos a incorporarlo, ¿no? Y vamos a trabajar por fechas. Aquí está, MA. Sino que no sé por qué se me está moviendo. Un segundo. MA. Muy bien, entonces le damos a Perplexity Pro la subida de este libro, ¿no?, de esta tesis en este caso, y quiero que me la resuma a 20 páginas para poder nosotros tener pues un documento fiable, adecuado, ¿no?, resumido, para poder integrarlo con otro tipo de resúmenes que voy a trabajar. Entonces, ¿no?, es peligro puesto en vez de este libro. Ese es el problema con la edición un poco. Bueno, está haciendo un resumen de especificación. Acá está, resumen ejecutivo. Manual de enseñanza MA, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor Salomón Acosta, ¿no? Introducción, conceptos preliminares, ¿no? Y me está traduciendo en tiempo real, en menos de un segundo, toda la documentación y la literatura del libro. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con esto, no? Utilizamos una herramienta muy potente para poder darle base bibliográfica a todas las fuentes que nosotros estamos trabajando. Pero hoy día nos compete el tema de estadística, así que le voy a preguntar a Claude Sonnet que me haga un análisis estadístico. Bueno, obviamente aquí tenemos la prueba de hipótesis, ¿no? Tenemos la prueba de parámetros, miren, me lo transcribe a la perfección, sin ningún problema con la edición de variables, con la edición de las fórmulas, ¿no?, ni tampoco con las comparaciones de las pruebas paramétricas o no paramétricas, ¿no? Me hace un resumen exhaustivo y me hace un resumen preciso, ¿no? Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer va a demorar un poco, obviamente, está haciéndolo de esta forma, va a mostrarme el análisis de regresión y me va a dar las fórmulas acá.
Bueno, ya terminó, aproximadamente se demoró 18 segundos, ¿no? Y entonces voy a darle una siguiente orden a Clausonet integrado con Perplexity. Le voy a decir, quisiera que me des la explicación, de la prueba estadística de chi cuadrado, su fundamento y cómo cruzaste las variables y la justificación para emplear dicha prueba en esta tesis. En esta tesis. Como verán, el lenguaje de Perplexity no es tan perfecto como ChatGPT directo. Y bueno, me va a hacer un análisis completo para poder explicar, porque a lo mejor una pregunta de mi jurado a nivel estadístico va a ser, oye, ¿cuál fue la fundamentación para utilizar la prueba de chi cuadrado? ¿A qué se debe que hayas realizado tú esa formulación estadística, ¿no? Entonces, el fundamento de la prueba de chi cuadrado es una prueba no paramétrica en primer lugar. Se utiliza para frecuencia de valores de una muestra, ¿no? No utiliza directamente información muestral recogida sobre la variable de estudio. El principio estadístico te dice que la prueba de chi cuadrado es igual a sumatoria del valor inicial hasta el valor final y que vamos a empezar trabajando los valores de las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Entonces, la sumatoria del inicial hasta el final sobre las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas sobre las frecuencias esperadas elevado al cuadrado del superior. Y así vamos a calcular la sumatoria del chi cuadrado, ¿no? Entonces, me va a explicar por qué es una prueba de independencia de criterios, cómo me va a permitir hacer el cruce de variables, cómo hace el cálculo de la libertad, que es fila -1 por columna -1, por qué hace una prueba de homogeneidad de proporciones y por qué utiliza el estadístico de Bonferroni para poder utilizar la prueba de ajuste. Y justifica por qué has empleado aquí, ¿no? Por ejemplo, te dice, las variables son categóricas, son cualitativas, por eso has utilizado chi cuadrado. Ambas variables deben ser nominales y jerárquicas, y te lo explicó claramente, ¿no? Entonces tú ya vas preparado para responder eso ante tu docente, ante tu jurado. Se trabaja con frecuencias, porque si tuvieras medias, promedios, no pudieras utilizar chi cuadrado, utilizarías TD-Student, utilizarías análisis de varianza, o ANOVA de un factor, ¿no? El tamaño de la muestra es adecuado, porque el chi cuadrado no se puede utilizar para todos los tamaños de esta muestra. Tenemos un N, un total general adecuado en la cantidad de casos, en la cantidad de controles o grupos comparados, y obviamente tienen que ser mayores en frecuencias esperadas de 5 y no puede haber valores de 0 para calcular chi cuadrado, porque si no tendríamos que utilizar otra prueba llamada Likert-Hund Ratio o línea por línea, que es un chi cuadrado especial de Likert-Hund Ratio, ¿no? Entonces aquí te está justificando que es la prueba adecuada porque la muestra es suficiente y está por encima de 5. Y además va a utilizar independencia de observaciones, o lo que le llaman los estadísticos convencionales independencia de criterios. ¿Qué significa esto? Que tienes un grupo caso, un grupo control, un grupo con cáncer, un grupo sin cáncer, un grupo que fumó, un grupo que no fumó, un grupo que tuvo un accidente vehicular, otro grupo que no lo tuvo, un grupo que bebe, un grupo que no bebe. Entonces hay independencia de criterios y ese es un requisito para utilizar la prueba de chi cuadrado. Y por lo tanto hace una prueba de asociación o independencia. Si hace independencia de criterio, muestra diferencias estadísticamente significativas. Se hace una prueba de asociación, mide la relación entre una variable independiente con una variable dependiente. Y me explica cómo es el procedimiento de la prueba pasito a pasito. Y luego me habla de la corrección de Yates. Cuando hablamos de la corrección de Yates, me está hablando de que se usan valores o frecuencias esperadas menores a 5 y por lo tanto los valores menores de 50 tienen que ser ajustados con un criterio de Yates. Entonces tenemos un profesor que nos puede explicar claramente y factiblemente todo lo que es el proceso de la comprensión estadística, ¿no? Entonces, Perplexity, un resumidor, un buscador de literatura, ¿no? Y vamos a pedirle algo muy importante a Perplexity, ¿no? Para complementar. Quiero que me pongas la fórmula de chi cuadrado, la fórmula de odds ratio, la fórmula de razones de Barlow de ventajas
y utiliza el criterio de 2 por 2 para establecer una ecuación de casos y controles. De casos y controles. Se bloquea un poquito con la bulla del público. Me escucha a mí, lo escucha a ustedes, así que se mezcla un poco los idiomas, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver, ¿me entendió? Mira cómo revisa la literatura, hasta lee videos, ¿no? Fíjese el nivel de consulta que hace, ¿no? De fuentes, ha revisado 21 fuentes bibliográficas, ¿no? Incluso utiliza traductor de Google para traducir en simultáneo, ¿no? Videos en inglés, consulta directamente a Metcalf Software, ¿no? Hace traducciones en simultáneo para entrar a Fisterra, ¿no? Y utiliza muchas otras bases de datos para poder responder en línea y en segundos, ¿no? Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, me muestra la famosa tabla de R por C o tabla de contingencia 2 por 2, donde tenemos el A, B, C, D, el clásico criterio de razón de barro de ventajas o razones de momios para establecer la prueba de chi cuadrado, ¿no? Y me pone pues la fórmula clásica. Chi cuadrado vendría a ser el número de A por D menos B por C al cuadrado sobre el producto de la sumatoria de A más B por C más D por A más C por B más D, ¿no? Y me explica con manzanitas, ¿no? Cómo va cada uno de los elementos que va a integrarse en el cálculo de chi cuadrado, como por ejemplo las diferencias de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas, ¿no? Y luego nos explica de los grados de libertad, me explica el significado del odds ratio, que es el cruce de esta famosa tabla de A por D entre B por C. Eso lo deben haber estudiado de repente ustedes en estadística elemental, la estadística básica, o, por ejemplo, algunos elementos de epidemiología básica ya lo tienen en primer y segundo ciclo, lo deben haber llevado. O sea, esto para ustedes es dominado al revés al derecho, sin mayor problema, ¿no? Entonces, y también nos establece nuestra fórmula de riesgo relativo. Entonces, cuando nos piden a nosotros hacer una investigación científica y nos dicen que nosotros justifiquemos una prueba estadística, así se justifica, ¿no? Voy a utilizar una prueba de chi cuadrado porque las variables son cualitativas, son nominales, tenemos tabla de contingencia 2 por 2, existe homocisticidad, además existe curva normal, no existen valores esperados menores a 5, sino mayores a 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y así nosotros planteamos. Regresemos, señores, a nuestra presentación. Entonces, miren toda la fundamentación teórica que nosotros hemos podido hacer en tiempo real y a la velocidad de un rayo con Perplexity, ¿no? Entonces, nos ayuda a hacer estas revisiones rápidas e inmediatas, ¿no? Pero nosotros tenemos que también preparar datos para nuestra base de datos, que son los ETL, ¿no? El chequeo de los tipos, rangos, unidades, hay que lidiar con el número del análisis, los patrones de mecanismos, de todas las fuentes de información para poder alimentar las bases de datos en MACAR, en MAR, en MNAR, que son sistemas de integración de bases de datos inteligentes para que la inteligencia artificial se pueda alimentar. La transformación de Excel a MCAR o la transformación de los datos de puntos SAP de SPSS a MAR o la transformación de los puntos de la base de datos de Stata a MNAR. Es muy importante que sepan ustedes esto porque no va a utilizar la base tal cual, sino obviamente va a ser una imputación conservadora documentada para tener una trazabilidad de transformaciones donde los datos no tienen que perderse. Así que una de las primeras cosas que nos puede hacer la inteligencia artificial es el famoso EDA. Para las que son enfermeras aquí que están presentes, EDA no es enfermedad diarreica aguda, por si acaso. EDA es Exploratory Data Analysis, ¿no? Análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces, las siglas son idénticas, pero hay una variación. ¿Qué vamos a hacer ahorita en la prueba con ChatGPT? Describir la distribución, asimetría y los outliers, ¿no? Hacer tabla de contingencia, gráficos básicos, correlaciones, matrices de dispersión y vamos a detectar errores y sesgos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un EDA. Ahora sí nos vamos a ChatGPT, que me gusta más, ¿no? Y a ChatGPT le voy a descargar y le voy a presentar una base de datos, ¿no? Vamos a ver una base de datos de por aquí que tengamos disponible. Vamos a documentos, ¿no? Tenemos muchas bases de datos, ¿no? A diestra y siniestra por aquí. Por ejemplo, este trabajo de motivación y autoestima,
No, quiero una base de datos en Excel. A ver, artículo 2024, acá tenemos una base de datos en Excel, ¿no? Acá tenemos una base de datos en Excel. Entonces le hemos dado una base de datos en Excel a nuestro ChatGPT, ¿no? Y le decimos, ¿no? Primero, muéstrame el contenido de la base de datos con sus ventanas para ver si este es factible para hacer una prueba estadística. Me gusta más ChatGPT porque es más interactivo y no tiene errores de traducción, es de lenguaje natural, ¿no? Entonces nos va a mostrar ahorita la base de datos para poder tener esta expresión: edad, sexo, diagnóstico, motivo, ¿no? Síntomas, fiebre, tratamiento, gripe, virus, etcétera, diferencias, catarro, contaminación. Ok, perfecto. Me dio una base de datos. ¿De cuántos datos? De 47 datos, ¿no? Entonces ya me está mostrando esta base de datos. Ahora yo voy a decirle que me haga una recta resistente de Takei, por ejemplo, sobre la edad, o que me haga una prueba de troncos y hojas, ¿no? Entonces acá nos da un resúmenes de hojas de las ventanas que podemos tener, ¿no? Y obviamente nos da pues una base de datos bien elaborada. Entonces vamos a decirle acá, ¿no? Quisiera que me hagas, por favor, un histograma de las variables cuantitativas. Coge todas las variables cuantitativas y hazme un histograma de frecuencias. Empecemos con eso y luego continuamos con más, ¿no? Entonces le damos la orden a ChatGPT con el Excel que hemos incorporado. Vamos a introducir la orden de ejecución y entonces lo que nos va a pasar aquí es que nos va a procesar esa información y nos va a, si es que entiende que es una variable cuantitativa y ha sido entrenada la inteligencia artificial adecuadamente, entonces lo va a hacer bien. Un detalle, cuando ustedes lo hagan en su propio ChatGPT no les va a salir igual. ¿Por qué? Porque este ChatGPT lo tengo 5 años y es un robot que está siendo entrenado. Se está metiendo libros, se carga información, coge mi estilo, alimenta mi manera de procesar la información, ¿no? Va reduciendo errores, se va adaptando a mí. Digamos que el día que me muera, aquí va a estar mi alma, ¿no? Porque ha aprendido toda la metodología, toda la estructura, toda la forma como he ido enseñándoles. Como un robot, imagínense que ustedes se compran un perrito, ¿verdad? Le enseñan a caminar, le dicen la patita, espérate tus horas, vas a salir a sacarte la pasar en las mañanas. Ya, la inteligencia artificial aprende y aprende a través de redes neuronales. Y al aprender a través de redes neuronales, tú le vas enseñando y se va adaptando a ti, ¿no? Entonces detecté, ¿no? Y generé un histograma posible para cada gráfico y me muestra los histogramas aquí, ¿no? Entonces me ha mostrado, por ejemplo, la variable edad, ¿no? Y algunas otras. A ver, vamos a ver qué es lo que ha hecho, porque se puede equivocar. Acá tenemos el histograma de edad. Me la he descargado en gráfico, ¿no? ¿No? Vamos a ver, ahí tenemos un histograma de edad. ¿Ok? Muy bien. Me ha trabajado otros histogramas mal hechos. Le voy a llamar su llamada de atención. A ver, creo que tenemos un problema seriamente. Se te ha explicado muchas veces que una variable cuantitativa es aquella que se expresa en números y una variable cualitativa es aquella que se expresa en palabras. ¿Cómo puede ser posible que me hagas un histograma para sexo si te hemos indicado que le hagas un histograma a las variables numéricas? Así que, por favor, haz tortas o país para la variable sexo y para la variable diagnóstico y haz un histograma pero con curva normal para la variable edad. Pero no me la pongas en gráficos para descargar. Quiero aquí en el chat. No cometas errores. Me estás haciendo pasar vergüenza. Estoy con un público de 1000 personas, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces le decimos claramente a ChatGPT lo que tiene que hacer, ¿no? Y pues me va a ejecutar adecuadamente las órdenes, ¿no? Está traducido tranquilamente, de manera precisa, y se pone caprichoso todavía, dice, ¿no? Se resiente. ¿No se me vaya a ir la red? ¿Una llamada entrante? No creo. No creo. A veces se pone caprichoso y a veces se pone reacio y se apaga un tiempo cuando le das órdenes muy complejas, ¿no? Yo he llegado a hacer que se sature un procesamiento hasta en 1 hora y media. Lo he corregido, y a la final es en 1 hora y media me dice, yo te tengo que dar página por página porque si no me vas a seguir corrigiendo, ¿no? Entonces me da, ¿estás de acuerdo? Sí.
Otra vez, la siguiente página, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Ya no te quiere votar rápido porque se le baja la autoestima, ¿no? Y entonces uno tiene que manejar un poco de tino a veces con la inteligencia artificial. Bien, ahí me dio una torta, ¿no? De este resultado, de esta investigación que está en el Excel, sobre la distribución del sexo, ¿no? Acá me dio también los diagnósticos, ¿no? Distribución de diagnósticos, ¿no? Pero no leo las leyendas, no sé qué pasó. Y acá tenemos la curva normal distribuida en la edad, ¿no? Muy bien, diagnóstico está muy bien. Estás bastante mejor, ya no me estás haciendo pasar vergüenza, pero lo que sí te pido es que me hagas el cálculo de los diagnósticos. Yo veo 1, 2, 3, 4, pero no sé el diagnóstico cualitativo. ¿Puedes revisar, por favor, en el diccionario qué diagnósticos corresponde 1, 2, 3, 4 de manera cualitativa para saber qué diagnósticos son? O si no está, infórmamelo. Gracias. No, porque al parecer el diagnóstico está codificado, pero no sé si está el código expresado, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es que ChatGPT nos corrija la torta, ¿no? Para poder generar, pues, un resultado bastante adecuado, ¿no? Vamos a ver cómo lo resuelve. Tiene que resolver. Está analizando. Es que está en modo thinking, ¿no? Lo voy a poner en modo auto, ¿ya? De aquí en adelante. Para que sea un poquito más veloz. Muy bien. Acá está el diagnóstico, frecuencia y porcentaje, y dice, revisé. No hay diccionario codebook, así que no me grites. Las columnas están relacionadas con diagnóstico del 1 al 6. Por tanto, en el apego cualitativo es 1, 2, 3, 4, ni 5 y 6. Punto. ¿Ok? La tabla de frecuencias está bien. 47 casos. Y listo. Se defendió, ¿no? Se justificó. Muy bien. Ahora voy a hacer algo que yo quiero que aplique. Me gustaría que compares la edad, ¿no? La edad según el sexo 1, que es varones, y el sexo 2, que es mujeres. Quiero que hagas una TED Student para comparar las medias de los varones 1, 2, mujeres en la variable sexo. Y además que me hagas 2 histogramas montados. Quiero ver el histograma de la edad de los varones cruzado con el histograma de la edad de las mujeres en un gráfico que me muestre esta comparación, sin que me amontones datos. Sé preciso, sé estadístico, sé fiable. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces vamos a tener nosotros ahora la comparación de la edad en 2 grupos, ¿no? La edad en 2 grupos. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no?, cómo ChatGPT nos va a permitir hacer un procesamiento estadístico bastante sencillo. Estamos haciendo estadística bastante sencilla en este momento, ¿no? Sin embargo, podemos tener estadísticas un poquito más complejas que la vamos a ir haciendo para ver cómo se integra esto con nuestro aprender del día a día, ¿no? Me mandaron un mensaje cuando nosotros hacíamos esta exposición en la Universidad San Agustín de Arequipa y me decían, doctor, entonces el SPSS ya fue. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya fue o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Estata, ya fue. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿No hay opiniones? Sí y no. Porque la inteligencia artificial va a poder hacerte todo este procesamiento de datos, pero hay gente que siempre va a necesitar enseñar SPSS, ¿no? Y Stata. Y va a ser más ordenado. Y saber codificar no está mal, ¿ya? Saber hacer eso no está mal. Miren, aquí tenemos los varones, una media de edad de 33.5 años, las mujeres, una edad promedio de 35.56 años, con una división estándar de 13 años para varones, 13.39 años para mujeres, ¿no? Ha utilizado una TED Student utilizando la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no?, el cual nos da una significancia de 0.26. La prueba de Levene nos da un valor de 0.99.
la equal, ¿no?, de la T-student para una cola nos da menos 0,6, la T-student para la otra cola 0,9, ¿no? La diferencia de media es menos 0,002, los intervalos de confianza al 95% menos 8,5, me sacó todo, mira, la capa de Cohen 0,002, la T de Welch y la P de Welch, me sacó toda la estadística. Yo no le pedí tanto, ¿no? Y me hizo pues una comparación de medias, pero nos dice claramente que no existe diferencias estadísticamente significativas porque el valor de P es mayor de 0,05, ¿no? Acá me ha pasado, mira, su histograma de frecuencias comparando sexo entre hombre y mujer. Le voy a decir, a ver, mira, está interesante tu histograma de frecuencias, pero no me gusta. Necesito una visualización más interesante, sé creativo, pero quiero que cruces las dos campanas de Gauss, porque si me muestras que la T-student no indica diferencias estadísticamente significativas, entonces quiero que se comparen las campanas de Gauss, no solamente las frecuencias. A ver, hazme una de esas a pedido. Muy bien, vamos a ver cómo está. Cómo nos saca una comparación de las campanas de Gauss, ¿no? De ambos grupos, ambos dos. Mandamos. Y listo. A veces pasa que nosotros hacemos nuestra tesis y nuestra tabla de datos, ¿no? Y no terminamos de hacer bien la información. Fíjese, ¿hay diferencias entre las sexo de hombre y mujer con la edad? ¿Se ven diferencias? ¿Qué dicen? Mira, la raya azul es de hombres, la raya roja es de mujeres. ¿Hay distancia? ¿Hay diferencia entre las dos campanas de Gauss? Por eso que no había diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, cuando me da la prueba de Levene o cuando me da la prueba de Shapiro, ¿no? Uy, sorry, se salió. Acá está. Cuando me da la prueba de Levene o me da la prueba de Shapiro-Wick, nos da pues que el P es mayor de 0,05, ¿no? Y obviamente esto se refleja en esta comparación de la ventana. Ahora, cuando nosotros hacemos estadística, tenemos que tener en cuenta que lo más importante, ¿qué es? ¿La prueba estadística o el gráfico? ¿Qué dicen ustedes? Levanten la mano lo que dicen que lo más importante es la prueba estadística. Levanten la mano. Bajen la mano. Ahora levanten la mano lo que dicen que lo más importante es el gráfico. Levanten la mano. Muy bien. Señores, lo más importante es el gráfico. El resultado. Esto. ¿Y sabes dónde le pongo Shapiro-Wick? Shapiro-Wick igual 0,2. Se acabó. Media igual a 35,5 de hombres, media de mujeres igual a 34,5. Y se acabó. Y acá encuentro yo un grave error en las tesis peruanas. Las tesis peruanas cometen un gravísimo error. ¿Qué ponen como resultado? La tabla estadística. Y la tabla estadística, señores, no nos sirve. La tabla estadística es un ayudante para la interpretación de esto que ustedes ven aquí. O sea, el resultado manda. Lo que me importa a mí son los datos, la información, los hallazgos. No me importa a mí el significado de la estadística, porque yo no soy estadístico. Uy, ¿qué significará que una prueba de Levene salga a 0,4? Pero sí me importa saber que la edad de las mujeres con la edad de los hombres no tienen mucha diferencia. Y yo diré que la media de la edad de los hombres es 35 y de la media de la edad de las mujeres es 34. Y eso es lo que tengo que interpretar y redactar en mi tesis. Señores, hasta el día de ayer he revisado un promedio de 140 tesis en esta semana que me han pedido hacer una evaluación. ¿Cuántas tesis peruanas están bien hechas? De las 140 tesis que estamos haciendo, hasta el momento van 2 bien hechas. ¿No? 2 bien hechas. Y estamos hablando porque no utilizan resultados en sus hallazgos. No, de frente ponen la tabla estadística. Correlación de Spearman, correlación de Pearson, chi cuadrado, la T-student, ¿no? Eso no nos dice absolutamente nada. No nos dice nada de nada. Lo que nos dice es el resultado. Y eso es lo que tenemos nosotros que prevalecer. Voy a buscar
rápidamente, ¿no? Una base de datos un poquito más gordita, un poquito más fuerte, un poquito más strong, ¿no? En la cual pues voy a, acá está, ¿no? Cuestionario laboral. A ver, estas bases creo que están mucho más interesantes. Base profesionales, por ejemplo, voy a abrir esta base y voy a tener una mejor interpretación. A ver, ahí está, mira qué bonita esta base. Muy bien. Voy a agarrar la base profesionales y una base más rica, más importante, para poder hacer un análisis más completo sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bases Excel, ¿dónde estás? Acá está, bases Excel. Uy, algo pasó. Ya. Base profesionales. Muy bien, estamos asimilando las bases profesionales, ¿no? Y entonces vamos a continuar hablando acá con nuestro amigo de análisis exploratorio de datos, ¿no? Donde vamos a ver, y nos falta ver todavía correlaciones y detección de errores y sesgos. Y hemos aplicado la prueba de Shapiro-Wilk, ya nos adelantamos. También podemos aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Podemos trabajar en inspección gráfica de cuartiles, como boxplots, Stiam-Lift, homogeneidad de Leven, que también ya nos adelantamos, la homogeneidad de Bartlett, y transformaciones de pruebas no paramétricas. Así que hagamos algo de eso para entretenernos y divertirnos con la estadística, ¿no? Vamos a decirle entonces ahora a nuestro ChatGPT esto. Quiero que me clasifiques y me selecciones las variables cualitativas de las variables cuantitativas aquí en tu base de datos. Y quisiera hacer 3 tortas de las primeras variables cualitativas que encuentres y 3 histogramas con curva normal de las primeras 3 variables cuantitativas que encuentres. Y además le calcules sus estadísticos descriptivos. Adelante. Muy bien, importamos la base de datos en Excel, se acabó el asunto, ¿no? Le damos la orden detallada, olvídense de los prompts eran el 2020, 2021 era la era de los prompts, ¿no? Es como decir, señoritas y señoritos, ¿cuántos de ustedes tienen una cuenta de Facebook? Sus papás tienen cuenta de Facebook, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes tiene una cuenta de Facebook? Nadie, ¿no? Sus abuelos y papás tienen Facebook, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, ¿ellos qué usan? Twitter, ¿no? No, tampoco, ese es de mi tatarabuelo, ¿no? ¿Qué usan ustedes? Instagram, TikTok, ¿qué más? WhatsApp, ¿qué más? Ok. ¿Cómo que no, eso no, Telegram, ok. Muy bien. Entonces, miren, hemos revisado y nos muestra aquí, ¿no? Las variables, ¿no? Ha utilizado las variables respectivas y nos ha mostrado, pues, la distribución. A ver, base de datos profesionales, ampliamos la base de datos profesionales para poder visualizarla, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí la base de datos profesionales, el sexo, ¿no? Bueno, hay un problema de error de lectura inicial, estado civil, padre, enfermedad, edad, procedencia, etc. A ver, le voy a corregir. Has hecho una mala lectura de la base de datos porque al parecer has cogido la primera fila, que es un nombre o un dato, y no has cogido la parte superior. Lo que tenemos que tener aquí, y decide inteligentemente, ponle por favor nombre, dirección, voluntariedad de participar en la encuesta, edad, sexo, estado civil, condición de padre, nivel de enfermedad. Ya pues, sé más creativo, ¿ya? Dale. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué está haciendo? Está tomando la primera fila de manera inadecuada, ¿no? Entonces, le vamos a dar esa orden y lo que va a hacer nuestra inteligencia artificial, primero, ordenarme la base de datos, pulirme la base de datos, ¿no? Y al pulirme la base de datos, va a trabajar, pues, un proceso muy interesante. Acá está, mira, las variables cualitativas, variables cuantitativas, ya me codificó muy bien. Muy bien, ahora sí. Ya, ahora quiero ver la base corregida. Muy bien. Uy. Ahora quiero ver la base corregida, ¿no? Entonces he utilizado este proceso de filtración porque me importó la base mal y ahora sí está la base
corregida, ¿no? Muy bien. Quiero ver toda la tabla de la base de datos aquí. Y nosotros lo que vamos a ver es la base de datos inicial. Ahora vamos a utilizar un análisis un poquito más profundo, ¿no? Bueno, me siguen manteniendo el mismo error en que se interpreta adecuadamente los datos, ¿no? A ver, quiero que analices dos cosas. En primer lugar, quiero que me saques la media de acuerdo al estado civil de la edad de cada uno de los participantes. Y segundo, quiero que relaciones el tiempo de enfermedad, ¿no?, con el sexo de las personas, ya que se refiere al COVID-19. Aplica la prueba estadística que corresponda, hace el análisis correspondiente y no te olvides de colocar la interpretación adecuada. Bien, vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver qué nos hace a nivel de cruce y análisis de datos, ¿no? Muy bien, los casados tienen una edad promedio de 47 años, los convivientes 39 años, los separados 49 años y los solteros 41 años, ¿no? A nivel de hombre y mujer, el tiempo de enfermedad, 2 a 4 semanas, 4 a 6 semanas, menos de 2 semanas, me hizo una clasificación interesante, ¿no? A nivel de los casados, 47 años, convivientes 39, y me da la media de cada uno de ellos, ¿no? Con respecto al sexo con tiempo de enfermedad, se creó una tabla de independencia y criterios de chi cuadrado, donde el valor sale 0,31, 2 grados de libertad y 0,8556. Me parece interesante cómo has cruzado el chi cuadrado, pero quiero ver la tabla. Si no veo la tabla donde relacionas los datos de tiempo de enfermedad con el sexo, no puedo tener confianza que lo que has hecho es verdadero. Así que plantéalo. Y entonces vamos a ver nosotros la tabla que ha utilizado para hacer el análisis. Bueno. Y entonces, señores, ustedes van a ver, ¿no? Van a ver cómo ChatGPT me va a hacer otro tipo de pruebas estadísticas importantes, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo un cuadro? Y yo tengo un cuadro de una investigación que no tiene pruebas estadísticas y que tiene un procesamiento terminado y listo. Y yo no podría, digamos, aplicarle mayores datos porque se ha perdido esa información. Entonces, miren, acá cruza hombre-mujer por las semanas de enfermedad. Total de filas, total de columnas, me saca las prevalencias, ¿no? Me saca los porcentajes y proporciones, ¿no? Y luego, pues, aplica la prueba de chi cuadrado de manera correspondiente. Ok, ahora voy a hacer algo, miren. Voy a ir a un prompt que ya tengo, ¿no? A un trabajo que ya tengo, por ejemplo, ansiedad y depresión, ¿no? Un trabajo de ansiedad y depresión, donde hemos hecho un análisis de deserción laboral y voy a darle yo a ChatGPT datos sueltos ya procesados en Excel para que me calcule la prueba estadística, ¿no? Entonces yo reviso uno de mis archivos y me doy cuenta, señores, que la prueba estadística está mal aplicada. Entonces yo voy, busco. Un ratito, por favor. Acá está. Y le digo, ¿no? A ver, imagínense que solo tengo esta información que está aquí, ¿no? Que está aquí. A ver. Esta información que está aquí. Y le voy a decir que me calcule las pruebas estadísticas, ¿ya? Mira, yo voy a quitarle toda la prueba estadística y le voy a decir que me haga un cálculo. He copiado estos datos en un nuevo chat. Voy a incorporar aquí todo ese chat y le voy a borrar toda la prueba estadística a cada chat, ¿ya? Entonces le digo, ahí tengo frecuencias, ¿no? Ahí tengo frecuencias, ¿no? Desertores, no desertores. Hazme una tabla de chi cuadrado
con el valor de P comparado y la significancia estadística. Entonces, vamos a hacer una relación de variables con la prueba de chi cuadrado, con la significancia estadística y con el valor de P, en una tabla de contingencia lista para copiar y pegar a Word, editada con 3 líneas horizontales. Entonces, ahí está. Le hemos dado el prompt y vamos a ver cómo nos construye nuestra tabla y cómo nos agrega las pruebas estadísticas de manera inmediata. Muy bien, miren. Me hizo la prueba estadística, desertores, no desertores, sexo, hombre y mujer, frecuencia, proporción, grados de libertad 3.12, el valor de chi cuadrado, lo que diga 3.12 y el P de 0.078. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, con un ajuste de la Pi de Kramer de 0.124 con su interpretación correspondiente. Ahora le voy a decir esto. No entiendo, nárrame un párrafo, por favor, de interpretación de estos datos porque quiero ponerlo en mi tesis. Y no sé nada de estadística, así que redáctalo secuencial, bonito, detallado, su interpretación, su inferencia científica y su capacidad de generalización. ¿Qué tiene que ver esto y hacia dónde voy? Un párrafo de unas 5 líneas, bien redactado como para mi tesis. ¿Ok? Y entonces yo le doy la función a ChatGPT que me construya esa interpretación, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahorita cómo, ¿no? Dice, el análisis de la relación entre el sexo y la inserción laboral mostró que aunque la proporción de desertores fue mayor en hombres que en mujeres, la prueba de chi cuadrado no alcanzó la significancia estadística. Esto indica, en esta muestra, no puede afirmarse con certeza que el sexo es un factor determinante de la deserción y que las diferencias encontradas podrían deberse al azar. El coeficiente de asociación de la Pi de Kramer sugiere que además de la relación entre ambas variables es débil desde el punto de vista científico, estos hallazgos orientan a considerar la deserción laboral no depende exclusivamente de las características sociodemográficas como el sexo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Necesitamos un profesor estadístico ahora? Nuestro profesor va a ser ChatGPT, quien nos dé las clases, quien nos permita una interpretación adecuada. No sé si estoy con el tiempo o algo. ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Todo está bien? Perfecto, entonces vamos y continuamos. Ok. ¿Alguna duda del público, chicos? ¿Alguna pregunta del público? Muy bien, hagamos entonces algo más interesante, ¿no? Algo más interesante de aquí, ¿no? ¿Qué les parece si nosotros en este momento armamos, ¿no?, una tabla de regresión lineal? Vamos a juntar dos variables numéricas, ¿ya? Y vamos a hacer una eje X y un eje Y vamos a decirle a ChatGPT que nos haga una recta de regresión de mínimos cuadrados. A ver, de esta base de datos que tú me has dado, ¿ok?, tenemos varias variables importantes. Uy, acá no era, sorry. La base está acá abajo. Ya. Contenido de la base de datos, esta de acá. Disculpen. Ya, ahora sí. De esta base de datos que estamos analizando, quisiera que cruces dos variables cuantitativas, ¿ya? Una variable cuantitativa que vendría a ser tiempo de años trabajado en un hospital con otra variable cuantitativa que vendría a ser la edad. Hazte una recta de regresión de mínimos cuadrados. ¿Ok? Hazte una recta de regresión de mínimos cuadrados. Cruza las dos variables numéricas. Hazte una función, decide si es cuadrática, cúbica o lineal y por lo tanto manténme y determina si existe una relación cuadrática, cúbica o logarítmica. Muy bien. Se fue el dictado para otro lado, así que no hay problema, lo copio en el otro prompt que está aquí, contenido de una base de datos, y le vamos a dar el prompt. Listo.
Entonces, lo que queremos hacer, y con esto vamos a terminar, vamos a trabajar una prueba de regresión lineal. Obviamente, todas las pruebas estadísticas se pueden hacer con la prueba de ChatGPT, con el análisis de Perplexity y cualquier otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? Sin tener ninguna duda de que nos va a salir mal. Hay que exportar adecuadamente la base de datos, hay que importar adecuadamente el Excel y hay que trabajar las órdenes óptimas y adecuadas porque de lo contrario no nos va a entender más, ¿no? Nos va a entender totalmente negativamente. Quisiera que nos expliques, por favor, cuál es el concepto de una media, de una moda y de una mediana y nos muestres las diferencias entre ellas. Claro, te lo explico brevemente. La media es el promedio de un conjunto de valores. La moda es el valor que más se repite. Y la mediana es el valor central cuando los datos están ordenados. La diferencia principal es que la media se ve afectada por valores extremos, mientras que la mediana no. Y la moda simplemente muestra el valor más frecuente. Dime, ¿podrías entrar al libro de Mendenhall o buscar literatura de Mendenhall y explicarme un poquito acerca de por qué existen muestras comparativas y por qué existen muestras descriptivas? ¿A qué se debe? He encontrado información sobre el libro Introducción a la Probabilidad y Estadística de Mendenhall, que enseña a aplicar procedimientos estadísticos y utilizar tecnología para el razonamiento y la interpretación de resultados. También se aborda la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial, donde la descriptiva se centra en describir datos, mientras que la inferencial permite hacer inferencias sobre una población. Puedes ver más detalles en el enlace sengagelatam.editorialds.com libros Introducción a la Probabilidad y Estadística. Si necesitas más ayuda o detalles, avísame. Una pregunta adicional. Muchas tesis peruanas utilizan el muestreo no probabilístico o el muestreo accidental. Dime, en una tesis donde se usa el muestreo probabilístico y el muestreo accidental, ¿podríamos contrastar hipótesis o no tendríamos la capacidad de contrastar hipótesis? ¿Podríamos hacer inferencias o no podríamos hacer inferencias? ¿O todas las muestras tendrían que ser probabilísticas para cumplir con el criterio científico? Explícanos un poco, bien detalladamente, porque estamos frente a un auditorio. Manda un saludo. He encontrado información relevante. El muestreo probabilístico garantiza que cada miembro de la población tenga una probabilidad conocida de ser seleccionado, lo que permite hacer inferencias sólidas y contrastar hipótesis de manera confiable. El muestreo no probabilístico, por otro lado, introduce sesgos, lo que limita la validez de las inferencias. Para un enfoque científico riguroso, se recomienda el muestreo probabilístico. Puedes leer más en este artículo, /jenny.i/blog Probability Sampling Methods. Un saludo al auditorio. Gracias. Y ahora vamos a utilizar una inteligencia muy buena. Hola, ¿estás ahí? Lo siento, pero estoy teniendo problemas para responder ahora mismo. Espera un momento y vuelve a intentarlo. Disculpa, pero ya me has dicho 3 veces que tengo que esperar. Ok, empiezo nuevamente. Vamos a volver a entrar, ¿ya? Nunca pasó eso, ¿eh? Primera vez. Hola, quiero hacerte unas preguntas. Hola Luis, por supuesto. Adelante con tu pregunta, estoy aquí para ayudarte. Quisiera, por favor, que nos expliques a todo el auditorio por qué hacer investigación científica con muestras representativas es importante. Y si tú opinas lo mismo que yo, que hacer una muestra que no es representativa o una accidental o una que se le llama no probabilística no sirve para hacer inferencias y no sirve para hacer generalizaciones. ¿Coincides conmigo o no coincides conmigo? ¿Discrepas o no discrepas? Explícanos tu punto de vista y dale un saludo al auditorio, que estamos casi 1000 personas acá reunidos escuchándote. Gracias. Claro que sí, Luis. Un saludo para todo el auditorio. Qué gusto saber que hay tantas personas escuchando.
Y bueno, te cuento, efectivamente hacer investigación científica con muestras representativas es fundamental porque una muestra representativa te permite generalizar los resultados a toda la población de interés. Es decir, los hallazgos que obtengas de esa muestra van a ser mucho más confiables y aplicables a un grupo más amplio. Por otro lado, si utilizas una muestra que no es representativa, como una muestra accidental o no probabilística, entonces es cierto que las inferencias se vuelven más limitadas. No puedes generalizar con la misma confianza porque no sabes si esa muestra refleja realmente a toda la población. Así que sí, concuerdo contigo, para hacer generalizaciones sólidas y tener resultados más robustos, lo ideal es usar una muestra representativa. Muy bien. Otra aclaración importante. ¿Los alumnos de pregrado podrían hacer tesis con muestreo no probabilístico, o sea, accidental? ¿Tú lo recomiendas? ¿Los alumnos de maestría y los de doctorado en igual forma? ¿Este sesgo es válido? Y después de tu recomendación, una moraleja final para todo el público y tu despedida. Gracias. Claro, Luis. Con gusto. Entonces, para aclararlo un poco, en el nivel de pregrado a veces se permite que los estudiantes hagan tesis con un muestreo no probabilístico, como un accidental, sobre todo cuando los recursos son limitados o cuando es una investigación de menor escala. Es una manera de que ellos aprendan el proceso de investigación sin tener que enfrentarse a todas las complejidades de un muestreo representativo. Sin embargo, para estudiantes de maestría y doctorado, lo ideal es sí utilizar muestreos probabilísticos y representativos, porque ya se espera que sus investigaciones tengan un nivel de rigor mayor y que los resultados puedan generalizarse con más confianza. Si no se hace así, claro, se introduce un sesgo y eso puede limitar mucho la validez externa de sus conclusiones. Y ahora, para darle un cierre con una pequeña moraleja para todos, recordemos que la calidad de una investigación no solo depende de las herramientas y técnicas que usamos, sino de la ética y el rigor con los que las aplicamos. Así que a seguir investigando con curiosidad y con compromiso, porque cada paso riguroso nos lleva a conclusiones más fuertes. Un saludo a todos y gracias por escuchar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Es por usted. ¿Hay alguna pregunta del público? Bien, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Doctor, no sé si me permite, podría hacerle una pregunta. Sí, adelante. Si bien es cierto, hoy día se tienen inteligencias artificiales por doquier, como usted mencionaba, el tema de Grok, el tema de Perplexity, Gemini, Copilot, etcétera. ¿Usted cree que a la larga se está politizando el tema de las inteligencias artificiales? Es decir, por ejemplo, en el caso de investigación, una inteligencia que revisa a otra inteligencia, por el caso Killbot, etcétera. Entonces, ¿no cree usted que de alguna manera se está desnaturalizando el tema del uso de las inteligencias artificiales? Gracias. Bien, en mi opinión, las inteligencias artificiales tendríamos que utilizarlas de un modo ético, ¿no? No sé si se han dado cuenta ustedes que lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es pidiéndole ayuda. Nosotros estamos aplicando una encuesta dándole un Excel con base de datos de un trabajo que hemos hecho. Estamos pidiéndole que haga un procesamiento de información que antes lo haríamos a mano. Estamos haciendo reglas de que nos ayude y nos simplifique mucho el trabajo. Sin embargo, la inteligencia artificial la usamos y se debe usar de manera colaborativa, no de manera generativa. Porque si nosotros le decimos, oye, calcúlame una muestra, va a coger la fórmula de Sampieri. Si le decimos a la inteligencia artificial, hazme una prueba estadística, pues va a usar automáticamente chi cuadrado. Lo que más encuentra, lo que más redunda. Lo que nosotros tenemos que hacer con la inteligencia artificial es nosotros saber más que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es útil mientras nosotros seamos buenos. Si nosotros no somos buenos, si nosotros no tenemos una capacidad intelectual mayor que la inteligencia artificial, si no le damos más problemas que soluciones,
Si no le generamos más conflictos que estabilidad, la inteligencia artificial no va a aprender. Y el concepto de la inteligencia artificial es que aprenda mucho, aprenda más, aprenda de manera correcta, aprenda de manera coherente. Y cuando aprende la inteligencia artificial de nosotros, prácticamente va a pensar, actuar y trabajar como nosotros, desde el punto de vista ético. La politización de la inteligencia artificial la veo más que como las empresas que compran empresas, ¿no? IBM, por ejemplo, compró SPSS, ¿no? Y a partir de eso, todo el mundo le dio la espalda al SPSS. Y dijeron, hay que usar otros programas, como Stata, como R, como Python. Pero si ustedes cogen el Python, es como el SPSS 5.1 de 1983. Si ustedes cogen el Stata, es como decir el SPSS 6.3 de 1996. O sea, realmente todas las alternativas son malísimas. No hay nada mejor que el SPSS, indudablemente, con el famoso AMOS, con sus ecuaciones estructurales. O sea, es potentísimo, pero es caro. Lo compró IBM. Y le tenemos un poquito de rechazo a los elementos comerciales, ¿no? SPSS se volvió caro y costoso, pero los que somos investigadores le ponemos el presupuesto en nuestra investigación y le ponemos el presupuesto del SPSS. Los estadísticos súper especializados que utilicen R, que utilicen Stata, que utilicen Python, porque es programación con lenguaje de programación, con modo ASCII. Sin embargo, el SPSS, por ejemplo, a pesar que lo compró IBM, habiendo nacido para algo más filantrópico, se llama Programa o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. O sea, cualquiera que no sepa nada de estadística puede usar el SPSS facilísimamente, sin ningún problema. Es un programa hecho para gente no estadística. O sea, los estadísticos no deben enseñar SPSS. Los estadísticos deben estar en Python, en R, ¿no? En otro tipo de áreas. Entonces, por eso que SPSS se usa para gente común. Pero como cuesta, y cuesta caro, entonces nos politizamos y nos vamos a una gratis. Pero no es que uses lo gratis por lo gratis. A veces todo lo que sirve tiene su valor. Alguien me decía algo de manera muy importante, ¿no? Cuando el supermercado cierra, te vende la comida 2 por 1. Y la comida te la vende 2 por 1 porque está a punto de malograrse. Tú la llevas a tu casa, la guardas al frigider, al día siguiente te da una indigestión terrible. Pagaste la oferta, pagaste lo que cuesta. Y eso es lo que cuesta la oferta. Igual, ¿no? El programa SPSS es costoso porque vale. Los programas R, Stata, Python, gratis, ¿no? Solo lo manejan los estadísticos porque nadie puede usarlos. Y por eso no vale, es gratis, porque necesita un lenguaje de programación muy complejo. Igual aquí, ¿no? ChatGPT, ¿por qué vale? Porque tú conversas, le dictas, haces lo que quieres con él, ¿no? Hay inteligencias artificiales gratuitas que no sirven para nada, que hay que tipearle así, te equivocas con una tilde y se malogró todo, ¿no? Esto que no les he presentado todavía a Jenny, no le he presentado todavía a Mónica, ¿no? Que son las competencias número 1 del Perplexity, dos grandes competidoras muy fuertes que tienen y están dejando atrás a Perplexity. Y para responder un poquito su pregunta, les presento, señoras y señores, y aquí la tengo como parte de mi prompt, de mi sistema, a Mónica. ¿La ven a Mónica? ¿Sí? Esta es Mónica, ¿no? Esta es Mónica, ¿no? Mónica es una de las inteligencias artificiales más completas que existe en el mercado, ¿no? Si nosotros vamos a ver aquí directamente en su página, ¿no? Mónica, ¿no? OpenAI, ¿no? No es OpenAI, es un modelo diferente, ¿no? Pero es una de las inteligencias... Uy, se me fue por otro lado, disculpen. Mónica, ¿no? Es una de las mejores inteligencias artificiales actualmente incorporadas que le está haciendo, pues, la enorme competencia a Perplexity, ¿no? Y que trabaja, pues, integraciones con ChatGPT 5.0, con Claude Sonnet, ¿no? Con Google Nano Banana, con DeepSeek, con Grok Codefast, ¿no? Con GPT-4, ¿no? Con Cloud, ¿no? Con O3, O4 Mini, con Perplexity Reasoning, o sea, hasta que la rompe, ¿no? Con Gemini, ¿no? Con Dale y con Explorer Bots. Entonces, Mónica ahorita es una de las mejores inteligencias artificiales. Es un poquito más difícil de manejar que Perplexity, es más desordenado, es más integral. Y lo bonito que hace Mónica es que trabaja
señores, con Mendeley, con Sotero y con, ¿cómo se llama esta otra gestor hidrográfico? ENNOT. Ninguna inteligencia artificial trabaja con base de datos hidrográficas. Mónica sí. ¿No? Entonces Mónica ha venido a ser usado solo por los investigadores, a desterrar a Perplexity, que es para los catedráticos solamente, y Mónica está que la rompe con respecto a la escritura científica, ¿no? A la escritura científica, a la traducción directa, a la detección de inteligencia artificial y a la incorporación de múltiples alternativas, sobre todo para integrarlo con WhatsApp, con escritorio y todo, ¿no? Entonces tú desde tu WhatsApp vas realizando escritura científica, ¿no? Le vas dictando a este tipo de bots altamente especializados, ¿no? Bueno, ya conocieron ustedes a Mónica y sin eso creo que hemos terminado esta parte de la conferencia. Gracias.